Hey, soy Hyper. Hoy os traigo un vídeo de rollouts con el Demoman. Para el que no lo sepa, los rollouts son el proceso por el cual un jugador va desde su spawn hasta la primera línea de batalla lo más rápido posible, generalmente al punto medio de los mapas de puntos de control. En el vídeo he incluido los rollouts de todos los mapas usados en la temporada 20 de la TC2L, y estos se pueden usar tanto en los servidores públicos como en los de torneo. Voy a empezar con Badlands. Primero enseñaré varios rollouts del mapa y luego los analizaré paso a paso. Allá vamos. Este rollout es el más conocido del mapa, es más viejo que los gorros. Llegas con casi toda la vida, llegas bastante rápido, aunque yo me he retrasado medio segundillo, y con este rollout tienes mucho control sobre el Demoman enemigo si llegas más rápido que él, sobre los scouts mientras salgan de la caseta donde pone Blue, o sobre los soldados mientras suban a los vagones. Las desventajas: si un scout le da por meterse por esta casita de aquí, no lo ves, o un piro en un público. Si un soldier viene desde valle y te salta las cajas de tren, tampoco lo ves y te revienta. O si un scout o un piro le decide ir por debajo del puente y te va por detrás, también te revienta y no te das cuenta. Otra ventaja es que puedes tirar pipes desde aquí a detrás de su vagón, y si se están retirando de manera defensiva les vas a quitar mucha vida. Vamos con el segundo. Este rollout es mucho más rápido que el primero, te ahorras hasta 2 segundos con respecto al primero. Tienes mucha más visión, puedes ver quién llega por caseta, quién llega por valle, puedes ver quién está encima de vagón, y aún así tienes control sobre el medio. Lo malo de este rollout es que llegas con muy poca vida. Yo me he pasado, pero como mucho puedes llegar a tener 90, 80 de vida. Y la desventaja es esa: si un scout te salta agresivo y tú solo le das una pipe, te mata. Si los dos soldados le dan por atacarte a la vez, te matan. Si hay un sniper en un público en la ventana de allá, te mata también. Eres muy vulnerable. Vamos a ver el tercero. Este rollout es el más defensivo de los tres. Con él tienes control sobre medio, tienes control sobre la casita de la izquierda, tienes control sobre los vagones de tren y tienes control sobre la gente que sale por debajo del puente. Lo malo de este rollout es que es una posición demasiado defensiva y el spam del demo enemigo o de los soldados enemigos que estén encima del vagón te pueden reventar. Y lo más seguro es que acabes yéndote hacia atrás. Yo personalmente no lo recomiendo, pero también se puede usar. Ahora os voy a explicar cómo se hace el primer rollout. Para empezar, en todos los rollouts debéis llamar a médico para que os dé cura. Vuestro objetivo será llegar a la puerta metálica de ahí, pero sin tocar el techo. Para ello os vais a girar 180 grados y vais a colocar una sticky 45 grados hacia abajo en el suelo. Os vais a quedar agachados y le vais a detonar. Si ha salido bien todo, estaréis en la puerta. Una vez estéis en la puerta, vais a colocar otra sticky entre donde acaba la pintura roja y el techo. Una vez hecho esto, solo tendréis que saltar y detonar la sticky en el punto más alto del salto, tal que así. Si lo habéis hecho bien, no recibiréis daño de caída. Y usar las teclas de strafe en el aire para no tocar el aparato de ventilación. Lo que debéis hacer es pasar por ahí en medio. Voy a repetir el salto. Voy a poner la sticky otra vez en la zona de la puerta. Ahí. Salto y detono. Bien. Ahora llegamos a lo que es quizás el salto más difícil de todos. Yo aquí uso como referencia las manchas del suelo. ¿Veis que hay una mancha ahí a la derecha del crosshair? En el suelo. Ahí es donde coloco la sticky. Una vez coloquemos la sticky, lo que hay que hacer es pasar por encima de toda esta escalera sin tocarla, y donde coloco esta segunda sticky hay que hacer un slide y llegar hasta esta ventana. Vamos a ver cómo va. Coloco la sticky, salto por encima de la escalera y hago el slide. Y me coloco en la ventana. Perfecto. Vamos a repetirlo otra vez. Coloco la sticky al lado de la mancha, salto por encima de la escalera y hago el slide. Y llego hasta el ventanuco. Tened cuidado de no tocar con la lámpara porque os pasa lo mismo que con la ventilación.
Una vez habéis llegado a la ventana, lo único que tenéis que hacer es colocar una sticky en la parte de abajo de la chapa metálica, tal que así. Y lo único que tenéis que hacer es tiraros mientras dejáis el botón de agachado pulsado y detonáis la sticky. Es importante que os dejéis caer sin más. Colocamos la sticky, nos dejamos caer y detonamos. Y usamos las teclas de strafe para llegar al final del puente. Estos dos rollouts se diferencian por lo que hacemos cuando llegamos a la ventana. En el primer rollout, cuando llegamos a la ventana, ponemos la sticky en la chapa metálica. Pero en el segundo rollout vamos a poner la sticky en el suelo, nos vamos a dejar caer y vamos a hacer un sticky jump normal. Ahí está, lo combinamos con el strafe y llegamos hasta el balcón. Para el tercer salto ni siquiera nos hace falta saber el slide en la escalera. Simplemente nos desviamos por aquí, ponemos dos stickies en la puerta y saltamos haciendo un salto normal, añadiéndole un poco de strafe al final. Intentamos hacer el salto lo suficientemente bajo como para que no nos dé daño de caída. Y recordar esperar al médico cuando hagáis el desvío, porque para este salto os hace falta un poco más de vida de lo normal. Vamos ahora con Gully Wash. Gully Wash tiene unos rollouts bastante más sencillos que los de Badlands. Tiene uno por la derecha y uno por la izquierda. El de la derecha llega a medio por la parte alta y el de la izquierda llega a medio por la parte baja. Voy a explicar primero el de la derecha y luego el de la izquierda. Vamos allá. Este es el rollout más conocido del mapa quizás. Llegas con una cantidad decente de vida, llegas bastante rápido, pero llegas solo. Con este rollout tienes mucho control sobre los scouts que se te pueden meter por aquí, tienes mucho control sobre los soldados que salten a punto, ya que los puedes spamear muy bien, y tienes mucho control sobre el equipo enemigo si viene por la parte de abajo del mapa. Lo malo de este rollout, si a un scout se le ocurre meterse por debajo del puente, puede ir junto a tu bloque, junto a tu médico, o se te puede colar por detrás y te puede matar. Y además estás tú muy separado de tu médico y eres presa fácil si te hacen focus. Este rollout es igual de rápido que el otro, y su efectividad se basa en lo bien que puedes tapar esta puerta de aquí a la derecha. Si lo consigues, lo más seguro es que pares los pies al Demoman y los scouts enemigos. Y si no lo consigues, lo más seguro es que mueras muy rápidamente. Es un poco más arriesgado que la salida normal. Tu objetivo es aguantar hasta que llegue tu médico. También tienes que estar atento por si te salta algún soldado desde su valle, ya que te pueden fastidiar si salta un soldado y a la vez entra un scout o el Demoman por la puerta. Como siempre, pide médico nada más aparecer y dale la espalda a la puerta por la que vas a salir. Una vez hagas esto, tira una sticky 45 grados hacia abajo y ahora puedes elegir entre quedarte agachado y detonarla o saltar y detonarla mientras estás cayendo. Una vez hecho esto, lo que vas a hacer es colocar una sticky en esta zona alrededor de la mancha blanca que hay en la columna. Puedes colocarla ahí, por ejemplo, o si quieres puedes colocarla un poco más arriba, un poco más abajo, pero sin mucha variación. Si la colocas muy arriba, lo que va a pasar es que no vas a poder llegar hasta donde queremos llegar. Y si la colocas muy abajo, lo que te va a pasar es que vas a comerte las vigas del techo. Esas de ahí. Así que, como dijimos antes, lo que vas a hacer es colocar la sticky más o menos donde la mancha blanca y vas a hacer un salto hacia adelante como el que hacíamos en la puerta de Badlands. Simplemente saltas y en el momento más alto del salto detonas la sticky. Lo óptimo es llegar hasta esta línea roja que ves aquí. Una vez llegues a la línea roja de aquí, lo que vas a hacer es colocar otra sticky rápidamente, pegar un salto y cuando estés cayendo detonar la sticky. Y tienes que llegar más o menos hasta la puerta. Mientras estás cayendo hacia la puerta tienes que dejar otra sticky ya en la puerta. Voy a volverlo a repetir. Llegas del otro salto, colocas una sticky, saltas, detonas y tiras otra en el aire. Y luego desde esa realizas un salto normal hacia el pack de vida. El segundo rollout es bastante más sencillo que el primero.
colocas una sticky igual que antes para acabar al lado de la puerta, colocas la sticky 1 o 2 baldosas más hacia adelante y realizas un sticky jump normal con cuidado de no tocar ni las vigas ni las columnas. Una vez hayáis hecho esto, vais a colocar una sticky en esta viga que está en medio de la tubería, vais a saltar haciendo un strafe hacia la derecha y detonáis la sticky. Colocáis la sticky, hacéis un salto y en la caída del salto detonáis la sticky. Acordaos de hacer el strafe hacia la derecha. Lo que os puede pasar, lo que me acaba de pasar a mí, es que hay una viga en el techo que si saltas muy alto la puedes tocar y entonces te frena. Lo que tenéis que intentar hacer es pasar por debajo de ella. Esta es la viga que os decía. ¿No ves? Si salto muy alto pasa esto. Pum. Lo que tenéis que hacer es saltar cuando ya estáis casi bajando del todo. O sea, ponéis la sticky, saltáis y cuando vais a llegar abajo detonáis. Tal que así. Y luego ya llegar a medio es caminar. Ahora vamos con Process. Este es un mapa que tiene 2 rollouts, tiene uno mucho más difícil que otro, pero para los 2 rollouts necesitas saber hacer slide y para uno de los rollouts necesitas saber detonar una sticky en el aire estando tú en el aire. Con lo cual este mapa quizás sea el más difícil de todo el vídeo. Voy a empezar primero con el rollout difícil y luego haré el fácil. Como veis, este es un rollout rapidísimo, gracias al pack de vida llegas con casi toda la vida y cuando llegas tiene muchísimo control sobre los posibles scouts y soldados que lleguen a medio. Con las pipes puedes spamear muy bien detrás de la roca. Si te quedas detrás donde está el pack, puedes mirar muy bien si vienen los soldados a saltar a las cajas, puedes stickear las cajas, puedes mirar que salgan los scouts por la puerta metálica. Yo creo que lo mejor cuando llegues, si crees que el otro equipo va a atacar muy agresivo, es quedarte donde estoy ahora mismo. Donde está el pack de vida, puedes spamear pipes, puedes poner stickies en las cajas, en la puerta metálica, etc. Si crees que puedes ganar medio fácil, pues te vas al punto, stickeas al otro demo, stickeas a los soldiers que lleguen, etc. Depende de ti. Ahora vamos con el rollout más fácil. Ya veis que este rollout es igual que el otro, lo único que cambia es que llegas más lento y cuando llegues seguramente te encuentres un soldado, si no saltando a punto de saltar a cajas, te encuentres que los scouts están a punto de llegar al medio y cabe la posibilidad de que si el otro demo ha usado el otro rollout ya te esté tirando stickies para que no puedas ni coger el pack. Por lo tanto, de táctica no se diferencian en nada los 2 rollouts. Simplemente un rollout es mucho más rápido que el otro y si el otro enemigo conoce el otro rollout, pues siempre va a hacerlo mejor que tú. Empezamos con la explicación del primer rollout. Para empezar, lo de siempre, nos giramos dando la espalda a la puerta, ponemos una sticky en el suelo a 45 grados hacia abajo y nos quedamos agachados o saltamos y en la caída nos la detonamos, siempre teniendo cuidado de no tocar con el techo. Voy a hacerlo otra vez, ponemos la sticky en el suelo, ¿lo veis? Si lo hago muy alto, toco con el techo, lo pongo un poco más alejada a 45 grados y perfecto. Ahora estoy al lado de la puerta, vamos a colocar la sticky entre el último azulejo marrón y la parte ya pintada de naranja rojo. Dejamos la sticky por ahí, que asome un poco por fuera de la puerta. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar al lado de la sticky y vamos a hacer un salto como el que hacemos en la puerta de Badlands o en la puerta de Gulliwas, con mucho cuidado de no tocar el techo que está arriba. Saltamos tal que así y detonamos, ¿no veis? Ahora por ejemplo le he cagado y he tocado el techo. A ver ahora qué tal. Salto, detono y ahí está el slide. Listo, perfecto. Recordar siempre mantener el botón de agachado pulsado durante todo el salto, si no el slide no sale. Y recordar usar el strafe para esquivar las 2 columnas que veis. Si todo sale bien, acabaréis al lado del pack de vida, un poco a la izquierda del pack de vida. Ahora viene lo difícil. Lo que debéis hacer es un sticky jump normal hacia adelante. Una vez estéis cayendo, debéis tirar otra sticky en el aire y detonarla de tal manera que os propulséis contra la primera rampa. Si lo habéis hecho bien, llegaréis hasta la segunda rampa y también la usaréis. Voy a volverlo a repetir.
Vamos a verlo a cámara lenta. Colocamos la primera sticky, hacemos un salto normal hacia adelante y veis que en el momento en el que empiezo a caer ya tiro la sticky. Hago un poco de strafe hacia la izquierda y detono, siempre con el botón de agachado pulsado para usar las dos rampas. Y llego al pack de vida. Tenéis que tener en cuenta que para hacer este salto bien tenéis que predecir dónde estaréis vosotros para tirar la sticky en el aire en esa dirección, si no, no saldrá. Requiere mucha práctica y cabezonería. Ahora vamos con la segunda variación, la más fácil. Empieza igual que la otra, ponemos el sticky en el suelo, nos vamos hasta la puerta. Y ahora, en vez de poner la sticky en la puerta, nos causa problemas con el techo, lo que vamos a hacer es colocarla en la columna que está ahí a la derecha. La colocamos asomándose fuera de la columna para que nos venga mejor. Saltamos normal, hacemos un slide y llegamos hasta donde antes. ¿Os acordáis que en el primer rollout, cuando llegábamos aquí, poníamos un sticky en el suelo, saltábamos normal y en el aire, cuando estábamos bajando, tirábamos el sticky en el aire, detonábamos y teníamos que hacer 2 slides? Vale, eso es bastante complicado, entonces para la versión fácil vamos a poner una sticky aquí, entre la altura del barril y la mancha que veis ahí, y simplemente vamos a saltar y detonar en cuanto pasemos por ella, pegados a la pared, así. Hacemos strafe hacia la rampa y hacemos slide. El salto hay que procurarlo hacer muy horizontal para caer con suficiente fuerza entre aquí y aquí. Si no, el slide no se podrá hacer correctamente. Ahora vamos con Snake Water. Este mapa tiene 2 rollouts que en comparación con los de Proces te parecerán muy sencillos. Tiene uno por aquí, es la parte derecha, y otro por ahí, la parte izquierda. Vamos allá. Como veis, el rollout es bastante sencillo, llegas a tope de vida, llegas bastante rápido y cuando llegues tienes que ocuparte de stickear sus salidas, stickear muy bien por arriba donde están los troncos porque ahí suelen saltar los soldados o puede pasar algún scout, etc. La verdad es que en competitivo no he jugado mucho este mapa, pero en medio no creo que varíe mucho la cosa. Yo creo que el focus es en stickear muy bien la zona de arriba y spamear muy bien donde está el médico, que será o detrás de esa viga de la derecha o detrás de la caseta de la izquierda. Como veis, el rollout en cuanto a estadísticas es casi igual que el otro, llegas casi al mismo tiempo, llegas igual a tope de vida y aunque llegues un poco más lento estás mejor posicionado, así que quizás este te compense más. Como los 2 rollouts acaban en el mismo sitio, tus objetivos en medio son los mismos que con el primero. Pones sticky en el suelo a 45 grados y te propulsas hacia la puerta. Una vez estés en la puerta vas a colocar la sticky donde se dividen las 2 pinturas. ¿Veis? Más o menos a la altura del barril. Y lo que vais a hacer es pasar al lado de la sticky, saltar y en el punto más alto detonar la sticky. Tal que así. Vuestro objetivo es pasar por encima de aquel casetón de ahí o estrafearlo por la derecha. Ahora, al llegar aquí, ponéis la sticky en la pared esta de la derecha, más o menos a la altura de vuestra cabeza, y tenéis 2 opciones. O hacéis un slide por encima de la rampa como hice antes en la demostración, o simplemente pasáis volando por encima. Voy a hacer la segunda opción ahora. Salto, detono y ahí está. Tenéis que tener mucho cuidado con la altura del salto, ya que si no lo hacéis suficientemente horizontal os vais a pegar con la cabeza con la parte de arriba. Ahora, para el primer rollout, el primer salto es el mismo. Y una vez que llegamos aquí, ponemos una sticky más o menos por este lado de la puerta a la altura del cartel. Vamos hacia ella, saltamos y detonamos. Intentamos caer más o menos dentro de la puerta. Yo me quedo un poco detrás. Tener cuidado al caer, no os toquéis con el techo ese. Ahora vamos con Lojo Jump. Este mapa tiene 2 rollouts, y si bien no son tan difíciles como los de Proces, que sepas que tienen bastante dificultad. Voy a hacer primero el más difícil y luego haré el más fácil. Con este rollout llegas con mucha vida, llegas a una velocidad bastante decente. Lo malo es que llegas por la parte de abajo, entonces pierdes ventaja de altura. Mi consejo es que en cuanto llegues te vayas hacia la derecha
te quedes por esta zona de aquí y estés atento por si te salta algún soldado. Y a la vez spamea el demo y los scouts, claro. Yo, como no he jugado este mapa en competitivo, la verdad es que no tengo muy claro dónde hay que spamear, así que eso te lo dejo a ti. De vez en cuando echarle un vistazo a la zona de abajo por si acaso viene algún scout o se te cuela algún piro, si es un público, etc. Ahora vamos con el segundo rollout. Como veis, con este rollout llegas más o menos al mismo tiempo, quizás un poquito más rápido, una fracción de segundo, y llegas con un poco de menos vida ya que no coges el pack. Lo bueno es que te mantiene con la ventaja de altura y ya estás listo para atacar al demo enemigo, a los soldados enemigos si te saltan y o a los scouts si los ves entrar. Como ya he dicho antes, este mapa no lo he jugado en competitivo. Aunque si me dieran a elegir, creo que escogería este segundo rollout. Más que nada porque es un poquitito más rápido y por la ventaja de altura. Empezamos con la explicación de Logjam. Para empezar, hacemos lo de siempre, nos giramos dando la espalda a la puerta, ponemos sticky en el suelo, y bien, o saltamos y mientras estamos cayendo detonamos, o simplemente ponemos la sticky en el suelo, nos quedamos agachados y detonamos. Ahora, ponemos una sticky en la puerta más o menos a la mitad. Ahí. Y lo que vamos a hacer es lo que hacemos en Badlands, Uliwash, Proces, etc. Es pasar al lado de la sticky, saltar y detonarla cuando estemos en el punto más alto del salto. Y una vez estemos a punto de llegar a la puerta, vamos a colocar otra sticky justo cuando se abra la puerta. Voy a volverlo a repetir. Colocamos la sticky en la puerta, saltamos y en el aire antes de caer tiramos la sticky ya directos para hacer el siguiente salto. Ahora me quedo un poco atrás, pero el objetivo es dejar la sticky un poco más adelante de la puerta abierta, ahí. Ahora desde aquí simplemente saltamos y cuando estemos cayendo detonamos la sticky. Tal que así, hasta llegar al pack. Y en este salto hay que hacer lo mismo que antes. En medio del salto hay que tirar otra sticky ya para el siguiente. Y cuando cojamos el pack, la segunda sticky. Tal que así. Voy a volverlo a repetir. Colocamos sticky, saltamos hacia el pack, tiramos sticky, cogemos pack y tiramos otra sticky. Bien. Nuestro objetivo va a ser usar un salto con dos stickies para pasar por ahí encima. Si nos pasamos, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a saltar y voy a saltar muy alto. Entonces, como nos pasamos, vamos a tocar la zona de piedra de arriba y no vamos a llegar. Vamos a volver para atrás. Si nos quedamos cortos, o sea, si saltamos muy horizontal, nos pasará esto. Chocaremos contra el segundo punto. La idea es tener la suficiente altura como para estrafear por la izquierda el segundo punto y a la vez no tener tanta altura como para chocar en la roca de arriba, para así poder pasar por debajo y hacer slide. Además de la dificultad del salto en sí, tienes que tener en cuenta de que el slide se hace en una minúscula porción de terreno. De hecho, el slide es entre esta sticky y esta sticky. De ahí la dificultad. Si no confías en tus capacidades para hacer slide, que sepas que si lo haces bien puedes realizar el salto sin recibir daño de caída. De hecho, yo lo prefiero. El rollout 2 es prácticamente igual que el primero. Haces todo lo que haces al principio, poner la sticky en la puerta, poner la sticky abajo, coger el pack. Y ahora, en vez de hacer el salto con las dos stickies que haces aquí, simplemente pones una sticky aquí entre la pintura roja y la pintura blanca y tu objetivo es hacer un slide en esta rampa de aquí, para acabar al lado del pack de allá. O sea, dejas la sticky ahí, saltas y detonas. Detonas en el punto más alto, recuerda. Ahí está. Haces el slide y vas hacia el pack. Y ahora, al llegar aquí, pones una sticky y nada más caes, así, encima del pack. Entonces llegas corriendo, pones la sticky, y ahora saltas y haces otro salto igual. Y te cuelas por la ventana. Es así de sencillo. Voy a repetirlo. El procedimiento es el mismo que antes. Pones la sticky en pared, saltas y en el momento más alto del salto detonas. Y tu objetivo es meterte por la ventana. Si haces un slide al final de la escalera no pasa nada. Pero es mejor meterte justo por la ventana. Eso, ahora me ha salido el slide. Lo que pasa si te sale el slide es que pierdes un poco de control y a lo mejor te metes más a medio de lo que querías. Y si el otro demo es muy rápido te come sus stickies. Por lo demás no tiene mayor problema. Para finalizar el vídeo es el turno de Sunshine. He de decir que este mapa visualmente me encanta. Y aunque no lo he podido jugar a un competitivo,
La verdad es que tiene muy buena pinta. El mapa tiene 2 rutas de rollouts y en total voy a enseñaros 3 rollouts. Un rollout en la ruta de la derecha y 2 rollouts en la ruta de la izquierda. Empezaré primero por la ruta de la derecha, que creo que es la más difícil. Como veis, este es un rollout bastante rápido, aunque yo, como veis, también la he cagado. He llegado un poco más tarde, pero puedes llegar cuando el reloj pone 9 minutos y 46 segundos, lo cual está bastante bien. Las 2 desventajas de este rollout quizás sean que llegas con poca vida y que tienes poca visibilidad. Y digo quizás, porque como he dicho antes, aún no he jugado este mapa en competitivo. Como veis, este es un rollout más defensivo, llegas con toda la vida, llegas un poco más lento, pero llegas justo a tiempo antes que los scouts, con lo cual puedes stickear la zona de café y evitar que ellos entren a medio. Además de eso, puedes spamear bien al demo y al bloque. Este tercer rollout es un poco más agresivo que el segundo. Lo que haces es llegar un segundo antes, con menos vida, pero te sitúas con ventaja de altura donde ves perfectamente a los scouts ir a café. Con lo cual, tienes mucha presión sobre el demo, sobre el bloque y sobre los scouts. Como he dicho antes, la desventaja de este rollout es la vida, con lo cual si los 2 scouts deciden quedarse haciéndote focus o si algún soldado te salta, te puede poner las cosas muy difíciles. Nada más aparecer tienes 2 opciones, o eliges la puerta de la derecha o la puerta de la izquierda. Yo prefiero la puerta de la derecha, pero depende dónde salga tu médico. Una vez sepas por qué puerta vas a ir, le das la espalda y haces lo de siempre, pones un stick en el suelo, te agachas y detonas. O como alternativa, saltas y cuando estés cayendo detonas. Una vez estés en la puerta, vas a colocar una sticky o bien en el suelo o bien en el lateral de la puerta. Yo prefiero en el lateral, pero aquí ya es preferencia. Si la pones en el lateral, es mucho más fácil evitar tocar con el techo. Pones la sticky en el lateral y luego saltas hacia afuera y detonas en el punto más alto del salto. Tal que así. Y cuando estés cayendo, ya tienes que colocar otra sticky como hacíamos en el mapa Logjam. Una vez tengas la sticky en el suelo, rápidamente debes saltar hacia adelante y cuando estés a punto de tocar el suelo otra vez, detonar la sticky, de tal manera que consigas hacer un slide en la escalera. No como yo ahora, que la he cagado y no me ha salido. Entonces, colocamos una sticky, saltamos hacia adelante y detonamos para hacer el slide. Voy a volver a repetir. Ponemos sticky, saltamos, detonamos y slide. Perfecto. Tenéis que acabar al lado del pack de vida. Ahora, para realizar el último salto de este rollout, simplemente vamos a realizar un salto horizontal desde el lateral de la pared, donde vamos a colocar la sticky más o menos aquí, entre la marca de ahí arriba que veis, esa, y el suelo. Entre esta marca y el suelo. Y ahora hacemos un salto horizontal, saltamos hacia afuera y justo cuando estemos saltando detonamos. Vamos allá. Tal que así. Acordaos de hacer un strafe hacia la izquierda en el aire cuando estéis a punto de llegar a la rampa, y mantener siempre el botón de agachado pulsado. Vuestro objetivo será caer entre esa sticky y esa sticky. Acordaos de hacer el salto con suficiente fuerza y lo suficientemente horizontal como para entrar con fuerza en la rampa para hacer el slide. Voy a volverlo a repetir. Coloco sticky, salto, strafe y slide. Perfecto. Ahora que conocemos la primera ruta, voy a enseñar la segunda. Vamos allá con la explicación del segundo rollout. El segundo rollout es igual que el primero hasta esta zona. Una vez lleguemos aquí, nuestro objetivo será pasar por allá. Pero no vamos a pasar por encima, vamos a pasar por debajo. Para ello tenemos que hacer un salto lo más horizontal posible y con cuidado de no chocar con ninguno de los techos.
Para ello vamos a colocar una sticky bastante atrasada de la puerta, vamos a caminar por encima y simplemente vamos a realizar un salto. Tal que así. Voy a volverlo a repetir. Recuerda poner la sticky muy atrasada de la puerta y no detonarla hasta que hayas pasado 2 o 3 pasos por delante. Recuerda hacer luego un strafe hasta llegar hasta el pack de vida. Hasta aquí sería el rollout número 2. Ahora bien, si quieres hacer el número 3, simplemente una vez coges el pack de vida, adelantas unos pasos, pones una sticky y haces un salto normal con strafe hasta este tejado de aquí. Y hasta aquí este vídeo de rollouts. No voy a poner Viaduct porque creo que los rollouts de ese mapa son muy fáciles. Pero si alguien me lo pide, sí que sacaré vídeos con mapas como Granary, Fastlink, etc. Esto ha sido todo. Recuerda practicar todo lo aprendido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!